Escritura. Vamos a iniciar esta conferencia en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en los versículos 2 al versículo 4. Repito, la cita es Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 2 al versículo 4. Voy a leer estos textos en la versión traducción lenguaje actual. Aquí escribe el apóstol Pablo a los creyentes en Roma y les dice: ahora, por estar unidos a Él, se entiende Cristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Verso 3. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho. Aquí sígame con atención, por favor. Porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó el pecado. Versículo 4, sígame aquí con atención, por favor. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Hagamos una oración antes de iniciar. Señor, nos ponemos en tus manos, reconocemos nuestra necesidad de ti, porque nosotros, aparte que no tenemos capacidad en esta dirección de lo espiritual, tampoco tenemos la capacidad, Señor, para poder comprender lo que esta noche nos vas a enviar. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia y gracia en Cristo Jesús. Amén. Bien, continúa la serie Rompiendo Ataduras. El tema de esta noche lo he titulado En unión con Cristo. Repito, Rompiendo Ataduras. El tema o nombre de esta conferencia es En unión con Cristo. Le digo algo antes de iniciar. Para vencer cada uno de nuestros deseos malos, vino nuestro Señor Jesucristo. Lo único que necesitamos es vivir cada día conforme a lo que dicen las Escrituras. Se lo repito, para vencer cada uno de nuestros deseos malos, vino nuestro Señor Jesucristo. Lo único que necesitamos es vivir cada día conforme a lo que dicen las Escrituras. Para fundamentar lo que le acabo de decir y que es parte de esa conferencia, voy a leer los versículos 1 al 5 de la carta a los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Voy a leerlos en la versión Reina Valera. Si usted trae esa versión y gusta conmigo leer en voz alta, lo animo, lo hagamos. Dice así Efesios 2:1: y Él, se llama Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Te decían hagamos esto, hagamos lo otro, pero todo lo que tiene que ver con aquello que no respeta al Señor. Sigo leyendo: conforme al príncipe de la potestad del aire, o Satanás, el espíritu que ahora opera o actúa en los hijos de desobediencia, en personas que aún no han creído en el Señor. Verso 3 dice Pablo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, se incluye también aquí Pablo. Dice: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Verso 5: aún estando nosotros muertos en pecados, enseguida dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estos textos tienen mucha enseñanza, pero yo solamente lo estoy utilizando para enseñarle esta verdad o apoyar esta verdad que dije anteriormente, que para vencer o salir victoriosos en todas las tentaciones, en todas las debilidades que usted y yo tenemos, porque así venimos al mundo, lo único que necesitamos es vivir cada día conforme a lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque aquí dentro de los versículos que acabo de leer nos enseña claramente, número 1, que todo ser humano sin Cristo, que todo ser humano en Cristo, ¿cómo está? Muerto. Eso lo dicen los versículos 1 y 5. Versículos 1 y 5, que todo ser humano sin Cristo
está muerto. Esta palabra muerto del vocablo griego necros, N-A-K-R-O-S, N-E-K-R-O-S, necros. Este término griego en nuestro idioma quiere decir estéril o inactivo, en sentido mental, moral, en cuanto a las cosas de Dios. Repito, esta palabra muerto, necros, su significado en nuestro idioma es estéril o inactivo, en sentido mental, moral, en cuanto a las cosas de Dios. ¿Por qué estoy utilizando estos textos para sustentar lo que estoy enseñando esta noche? Porque todo ser humano que no está unido a Cristo no puede hacer la voluntad de Dios. Es imposible. Y como la serie se llama Rompiendo Ataduras, y ya Dios a través de su servidor nos ha enseñado muchísimas actitudes, muchísimas reacciones, muchísimos sentimientos, etcétera, etcétera, que es necesario que tú y yo los rompamos, pues si no estamos unidos a Jesús, pues no se puede. Podemos ser instruidos, podemos ser capacitados, podemos escuchar lo que dice la Biblia, pero nada más nos quedamos con la información. Pero nosotros seguimos viviendo igual. Entonces, repito, todo ser humano sin Cristo está estéril, está inactivo en sentido mental, moral, en cuanto a las cosas de Dios. Les sigo enseñando. Pero cuando el ser humano vive su vida en Cristo, ¿qué sucede? Ahí dice Efesios 2, versículo 5, la parte B. Dice que nos dio ¿qué? Vida. Esa palabra vida del vocablo griego su-so-o-po-i-e-o, se lo deletreo, S-U-Z-O-P-O-I-E-O, su-so-po-i-e-o. Este término griego en nuestro idioma quiere decir o significa vivificar, fuerza y vigor. Repito, vivificar, fuerza y vigor. Y sigo leyendo, dice juntamente. Esa expresión juntamente quiere decir en unión o en compañía. En unión o en compañía. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, ¿cómo es que el espíritu de usted, cómo es que el espíritu mío en sentido mental, moral, tiene movimiento? ¿Me estoy explicando? Se lo vuelvo a decir, si no me di a entender. ¿Cómo es que el espíritu de usted y mi espíritu en sentido mental, moral, se empieza a mover en la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es que se mueve? Diga conmigo en voz alta: en unión con Cristo o apegado a Cristo. Si usted o yo no estamos adheridos a Jesús, nuestro espíritu no se mueve en la dirección o en el camino o en los pasos que dice el Señor que nos movamos. No se puede. Si su servidor en el mundo, yo era un hombre, por poner un ejemplo así, que gracias a Dios no lo soy, ¿verdad? Ni lo fui. Pero vamos a poner que sin Cristo yo era un hombre que golpeaba a mi esposa con mis palabras, no físicamente, con mis palabras, así ásperas, de menosprecio. Y si yo no estoy unido a Jesús, no se me va a quitar nunca. Yo voy a seguir igual, aunque venga a una iglesia cristiana. Yo continúo igual. ¿Por qué estoy enseñando esto? Les recuerdo, la serie se llama Rompiendo Ataduras. ¿Qué tiene que hacer un varón? Como lo describí ahorita, pero igual con cualquier otras reacciones, respuestas humanas, caídas, pues simple y sencillamente necesita tener una relación con Jesús. Por eso le digo lo siguiente, es una gran verdad. Únicamente en Cristo la santificación es posible. Repito, únicamente en Cristo la santificación es posible. Y es lo que lo guía o dirige con un comportamiento diferente. Le vuelvo a decir esta verdad. Únicamente en Cristo la santificación es posible. Y es lo que lo guía o dirige con un comportamiento diferente. En este caso, ¿a quién? A un verdadero creyente, varón o mujer. A un verdadero creyente, varón o mujer. La santificación, en su definición genérica, es
a apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios. Eso es santificación en una definición práctica. Apartarnos o vivir separados de todo pecado y consagrados a Dios, es decir, dedicados a Dios. Y esto aplica para todos, congregantes, servidores, para todos. Cuando alguien se incorpora, por ejemplo, por aplicar a los servidores, cuando alguien se incorpora a un ministerio, a un servicio a Dios y al pueblo de Dios, pero este servidor y servidora, por más que se le capacite y se le capacite y se le capacita, pues no hace lo que dice la enseñanza, va captando por qué es. Porque no está ese servidor o servidora unido a Jesús. A mí hay creyentes por años que me han dicho, oiga, ¿y por qué no obedece esta hermana? Oiga, ¿y por qué no obedece esta hermana? Y yo les digo, mucho me temo que no son cristianos. Porque un servidor unido a Jesús hace lo que dice la Biblia en relación a su ministerio. El que no tiene esa relación con Jesús, no hace. Tiene un montón de justificaciones, pero eso no nos sirve de nada. Pero continúa enseñando. Continúo enseñando. Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, porque vamos a ir para allá, para todavía darle más textos de esta verdad que su servidor le está enseñando esta noche, que usted y yo solo tenemos movimiento, caminamos o ponemos por obra lo que Dios nos manda si tenemos esa relación con Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Voy a leer la Reina Valera. Si usted tiene esa versión, leamos juntos, por favor. Dice así el 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre. ¿Quién fue? Adán. Alma que viviente, porque Dios le dio un soplo de vida y vivió. Pero ¿qué dice la segunda parte del verso 45? El postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. ¿Cómo dice enseguida su Biblia? Espíritu vivificante. Espíritu vivificante. La palabra espíritu del vocablo griego pneuma, espíritu del vocablo griego p de Pepe y luego neuma, aquí tiene un significado. Aquí su significado es el siguiente: significa persona. Eso quiere decir aquí, persona. Y la palabra vivificante del vocablo griego con Z, zoopoieo, Z-W-O-P-O-I-E-O, su traducción a nuestro idioma es infundir o transmitir fuerza. Eso quiere decir vivificante, zoopoieo, infundir o transmitir fuerza o energía para hacernos activos o diligentes y para que nos desarrollemos o maduremos como cristianos o cristianas. Repito, vivificante, infundir o transmitir fuerza o energía para hacernos activos o diligentes. Y también para que nos desarrollemos o maduremos como cristianos o cristianas. Entonces, cuando alguien que se dice hijo de Dios, cuando alguien que se dice hija de Dios, pero no está creciendo espiritualmente, ahí se duda. Ahí se duda que sea cristiano, que sea cristiana. Hay personas que yo les digo, oiga, ¿cuánto tiempo tiene usted en esta congregación? 30 años, o 40 años, o 25 años. Pero no hay un crecimiento espiritual, entonces uno empieza a dudar. ¿Será cristiano? ¿Será cristiana? Porque pues sigue igual. O sea, cuando yo la vi llegar o de las ocasiones en que tengo contacto, etcétera, etcétera, con esta persona. Y esto también es notorio en un siervo de Dios, en una sierva de Dios. Un siervo de Dios, una sierva de Dios que no crece, se duda que tenga una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque el que nos da el crecimiento, hay textos bíblicos. Efesios 2:20, se me va ahorita el otro en Colosenses, se me va el otro texto en Colosenses también, pero dice que Él es el que da el crecimiento. ¿Quién? Jesús. Entonces tenemos que revisarnos, amados. Si nosotros queremos romper con esquemas viejos, si nosotros queremos romper con pensamientos e ideas de la carne, ¿qué tenemos que hacer? Estar unidos a Jesús, porque Jesús nos va a empujar.
Jesús nos va a hacer crecer, Jesús nos va a hacer movernos. ¿Qué? ¿En dónde? En todos nuestros deberes, en todos nuestros deberes. ¿Cuántos deberes tiene un hijo o una hija soltera en casa o fuera de casa? ¿Cuántos deberes tiene? Si me pongo a buscarle ahí textos bíblicos hay un montón. ¿Cuántos deberes tiene un empresario cristiano? ¿Cuántos deberes tiene un empresario cristiano? Un montón. Pagar impuestos, ser justo con sus empleados, darles un salario justo. Les puedo mencionar muchas cosas. Estar haciendo todo como debe hacerse. Si está ofreciendo un producto, que sea exactamente lo que está ofreciendo. Por ejemplo, nosotros compramos esta batería eléctrica, es de lo mejor que hay. Y esta batería eléctrica, por lo mismo, tiene un costo muy alto. Le doy gracias a Dios por la vida de un hermano de Estados Unidos, porque él nos la compró. Pero resulta que cuando se nos descompone del, ¿cómo se llama la parte de abajo, Dani? Ayúdame. ¿Bombo? Se nos descompone el bombo y lo llevo a un buen técnico a Guadalajara y abre el bombo y me dice, ¿le digo algo, pastor? ¿Qué? Le vendieron una batería pirata. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si la factura dice, y de una tienda que usted dice, ¿pero cómo? ¿Cuántos conocen la tienda Metrópoli en Guadalajara? ¿No? ¿Nadie? Allá, ya levantaron la mano allá atrás. Usted habla de Metrópoli y está hablando de las mejores tiendas de música de Guadalajara. Pero como ya tenía un año, ni cómo reclamarles. Pero bueno, estoy poniendo un ejemplo, nada más. Entonces, quien tiene a Jesús no puede estar estancado, no se puede. Estás incrementando tu temor a Dios, tu amor a Dios, tu amor a las personas. Va hacia arriba, va hacia arriba. Tú mismo te exiges. Y como servidores, ni qué decir. Su servidor, cada vez que les va a predicar, yo me exijo más y más y más y más. Y en todo. O como padre de familia, yo me exijo más. O como esposo, yo me exijo más. O como hijo. Por ejemplo, hoy anoche me hablan mis hermanas. Oye, ¿puedes venir a darle de comer a mamá a las 2 de la tarde de mañana? O sea, hoy. Y ahí estaba mi esposo a un lado. Hijos, me dolió en mi corazón tenerle que contestar a mi hermana que quería que yo estuviera con mi madre hoy a las 2 de la tarde en Guadalajara. Le dije, ¿sabes qué? Con dolor de mi corazón no puedo. Llevo la mitad de la predicación, necesito ensayar los cantos y otras cosas más que debo hacer. ¿Sabe qué horas terminé yo con esta predicación? Como a las 3:20 de la tarde. Y hasta eso porque mi esposa me dijo, ya vamos a comer. Le dije, pues sirve, y si no, pues después le sigo. No pude atender a mi mamá. ¿Qué era lo que me impulsaba a ir con mi madre hoy? Cristo en mí. ¿Cuántos así se desviven por su mamá o su papá? Y más, por ejemplo, en el caso de mi madre, tiene 84 años. No tenía quien le diera de comer hoy. Y te dije, no puedo. Le doy un texto contundente aquí de todo lo que comenté unos minutos atrás. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo dice de sí mismo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vea lo que dice enseguida aquí Pablo. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra vive que aparece aquí, que dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa palabra vive del vocablo griego sao con z, vive del vocablo griego sao con z. Su significado es vigor o fuerza espiritual. Vigor o fuerza espiritual. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Qué está expresando de él mismo, de su testimonio? Pablo está diciendo esto, que por estar Cristo viviendo su vida dentro de él, hablo de Pablo, repito, que por estar Cristo viviendo su vida dentro de él, de Pablo, Pablo dice de sí mismo, dejé de ser injusto y fui hecho un hombre equitativo, moralmente santo, delante de Dios y de los hombres, sin tacha o sin reproche en su conducta. Repito, que por estar Cristo viviendo su vida dentro de él, Pablo dejó de ser injusto.
y fue hecho un hombre equitativo, moralmente santo, delante de Dios y de los hombres, sin tacha o sin reproche en su conducta. ¿Cuántos saben que Saulo era fariseo? Sí sabe, ¿verdad? Si no, le busco la cita para que, si quiere tenerla ahí en sus notas. Es Filipenses capítulo 3, nada más deje ver si son los versículos 5 y 6, para no equivocarme. Pero está ahí, él se declara, sí, Filipenses 3, versos 5 y 6, 5 y 6. Él era fariseo. ¿Y qué quiere decir fariseo? Fariseo quiere decir separatista o separado. Eso es lo que quiere decir, es la palabra en el griego. Fariseo quiere decir separatista o separado. Pero en una definición más amplia, Pablo como fariseo promovía la desunión de quienes no pensaban como él. Pablo, ¿qué promovía? La desunión con quienes no pensaban como él. Están en contra de mí, se van a ir al infierno. Así fuera su mamá, su papá, su hermana, su tío, su sobrino. Así era Pablo, así era Saulo. Pero ¿qué más rasgos tenía Saulo? Saulo era orgulloso, Saulo era hipócrita, Saulo era un asesino. O sea, Saulo era de lo peor. Ve ahí Hechos 8, verso 3. Hechos capítulo 8, verso 3. Vayamos allá, por favor. Dice, ¿y Saulo qué? Asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿dónde? En la cárcel. ¿Qué dice Hechos 26, 10? Hechos capítulo 26, versículo 10. Sigo leyendo la versión Reina Valera. Hechos 26, 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Y dice Pablo, dice Pablo, encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, cristianos, cristianas verdaderos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Y qué dice Pablo enseguida? Y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Quién era Pablo? Era de lo peor. Era de lo peor. A nuestra congregación cristiana, a donde quiera que esté, llegamos gente de lo peor. No se sienta mal, por favor. No se sienta mal, pues la verdad, llegamos gente de lo peor. ¿Sí o no, mi Dani? Una vez, como Ujier allá en Guadalajara, estaba en la puerta de la entrada. Usted sabe, si ha ido a Guadalajara, a Casa de Oración, usted sabe de lo que estoy hablando. Las entradas están en las avenidas, en Federalismo y la otra Colón, o no me acuerdo cómo se llama. Yo estaba en una de esas como Ujier y llega una señora temblando. Me dice, oiga señor, ¿le puedo decir algo? Sí. El que acaba de entrar ahorita, ¿vio un chaparrito que entró ahorita? Sí. Es un criminal, es un asesino. Le dije, ¿sabía usted que gente como él y peor que él entran aquí? ¿Qué? Pues ¿qué cree usted que es la iglesia cristiana? Este es un hospital donde venimos de todo. Gente herida, gente malandra, gente hipócrita, gente ratera, gente de lo peor. Pero cuando le creemos a Jesús, Él nos cambia. Y le dije, ¿sabía usted que Saulo de Tarso, Pablo después era un criminal? ¿Eso era Pablo? Pues lea la Biblia. Dijo, no, pues yo no me quedo aquí, está muy peligroso. Dije, bueno, si usted se quiere salvar, aunque no venga usted a esta iglesia cristiana, a donde usted vaya, allá hay gente igual. Usted sabrá. No, se fue la señora, nunca la vi. Yo quiero decirles, amados, solamente cuando vivimos adheridos a Jesús, obvio, sometidos a Jesús, obedientes a Jesús, es cuando hay este cambio y esta transformación, como lo hubo en el apóstol Pablo. Y puede usted leer, por ejemplo, si lo quiere anotar, en San Mateo capítulo 23, versículos 3 al 7. San Mateo capítulo 23, versículos 3 al 7. Y ahí usted va a tener más características de cómo era el apóstol Pablo. Pero continúo con mi enseñanza. El cambio o transformación de un ser humano, como lo fue en Pablo, que hubo cambios,
solamente es posible, solamente es real, solamente sucede cuando en ese ser humano, sucede un milagro o un suceso extraordinario que no se puede explicar a través de las leyes naturales. ¿Por qué? O la razón, porque es obra toda de Dios en Cristo y el Espíritu Santo. Repito, el cambio o transformación de un ser humano, así como lo fue en Saulo de Tarso, puede ser en usted o en mí o en cualquiera. Desde luego necesita creer. Esto solamente es por obra de un milagro, o es un milagro, o suceso extraordinario que no se puede explicar a través de leyes naturales. ¿Por qué? O la razón, porque es obra toda de Dios en Cristo y del Espíritu Santo. Aprovecho a decirte, gracias, qué bueno que estás aquí esta noche. Varón, mujer que estás aquí o quienes nos están viendo por internet, yo quiero decirte, si usted determina cambiar mentalmente, si usted determina cambiar en sus fuerzas, nunca lo va a lograr. Aprovecho a decirle eso. Si usted determina cambiar en su mente, en sus razonamientos, no, voy a poner estos pensamientos, voy a pensar así y me decido así y voy a cambiar. Pues ni la que cantaba "Hoy voy a cambiar", ¿se acuerda quién lo cantaba? Hasta lloraba yo con esa canción. Hoy voy a cambiar, sacaré el armario y no sé qué más rollo, ¿no? Y le seguía dando duro a esto y a esto. ¿Y cuál cambiar? Mire, cuando yo andaba de borracho, un día dije, jamás vuelvo a tomar nada. Mire, aguanté 30 días y me moría por una toallita bien helada. No, hombre, a los 30 días me aventé como 40 victorias y no sé cuántas botellas de Don Pedro, y andaba yo como araña fumigada y todos se reían de mí. No, que ya no ibas a tomar. Yo quiero decirte algo, sin Jesús, aunque quieras dejar de emborracharte, consumir droga, lo que tú gustes y mandes, no se puede. No se puede, ninguna religión te va a cambiar, nada. Y mucho menos terapias y lo que gustes y mandes. La transformación, el cambio, solo lo hace Jesús. Pero tenemos que apegarnos a Él, tenemos que unirnos a Él. De otra manera, no hay cambios. Muchas mamás, papás me dicen, ya no sé qué hacer con mi hija, ya no sé qué hacer con mi hijo. Yo le digo, ore, dele testimonio. Y cuando menos se lo imagine usted, su hijita amada, su hijito amado le va a decir, papi, mami, ya me harté de esta vida, ayúdame. Y ahí le predica el evangelio. Y por ahí su hijito, su hijita va a ser transformado. Aquí le leo un texto que se lo leí en la anterior predicación, el miércoles anterior. Está en Hebreos capítulo 10, verso 10, si gusta buscarlo, si no, solamente escúchelo. Hebreos capítulo 10, verso 10, lo leo en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice, y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios, al sacrificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre, por eso nosotros somos santificados. ¿Por medio de quién somos separados del pecado? ¿Por medio de quién somos consagrados a Dios? Por eso quiere decir santificados. ¿Por medio de quién? Usted y yo somos separados del pecado y somos consagrados a Dios Padre. ¿Por quién? Aquí lo está diciendo. Por Jesucristo. Nadie, ni usted ni yo, vamos a romper con lo que nos tiene atados. Ni usted ni yo nos vamos a romper, es separar. Romper es apartarte, eso quiere decir romper. De tus o mis ataduras. Es decir, de lo que me tiene cautivo. De lo que yo digo, Señor, es que ya no quiero volver a pecar. Y vuelves a pecar. ¿Quién crees que te va a sacar de ahí? Jesús. Tú nunca vas a salir de ahí, ni yo. Imposible. Caes en un pecado, parece como que ya no caes, vuelves a caer. Y dices, Señor, hasta lloras, es que ya no quiero. Sí, pero es que en tus fuerzas no se puede. Es que en tu deseo no se puede. Tiene que ser Jesús, no hay otro.
Para eso vino el Hijo del Hombre. No se dice primera de San Juan capítulo 5, se me va el versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer el pecado, para destruir el pecado. No hay otra manera de zafarnos del pecado, o como lo dice contundentemente Romanos capítulo 6, verso 6, Romanos capítulo 6, verso 6, lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, sabemos, dice el apóstol. Esta palabra sabemos quiere decir conocemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. A ver, para que el pecado perdiera su poder en tu vida o en la mía, ¿quién lo hizo posible? Y si no es todavía es real en tu vida o en la mía, ¿quién lo puede hacer posible? Se llama Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Fuera de Él, nadie te hace libre a ti. Nadie me hace libre a mí. Te digo más todavía de lo que ya leí ahorita. En Cristo, nuestro anterior estado espiritual quedó reducido a su máxima impotencia. Si somos creyentes, si somos nacidos de nuevo, te lo repito, en Cristo nuestro anterior estado espiritual quedó reducido a su máxima impotencia. Te digo más, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Jesús subió a la cruz. Subió con todas nuestras transgresiones. En esa cruz Jesús murió, así dice la Biblia. En esa cruz Jesús murió o quedó sin vida. ¿Qué crees que sucedieron con nuestras, qué crees que pasó con nuestras transgresiones? Murieron con Él. Entonces repito, para los que están tomando notas, en Cristo nuestro anterior estado espiritual quedó reducido a su máxima impotencia. Cuando Jesús subió a la cruz, subió con todas nuestras transgresiones. Cuando Jesús murió o quedó sin vida en la cruz, nuestras transgresiones murieron con Él. Eso es lo que necesitamos meternos en la cabeza, meternos en el corazón, creerlo. Que cuando Jesús murió, quedó sin vida en la cruz, nuestras transgresiones murieron con Él. Por lo tanto, al estar unidos con Él, aquí es un creyente, nadie va a estar unido con Jesús si no cree. Repito, por lo tanto, al estar unidos con Él, ninguna transgresión es ya nuestro amo o alguien a quien obedecerle. Repito, lo vuelvo a decir, al estar unidos con Él, se entiende, con Jesús, ninguna transgresión es ya nuestro amo o alguien a quien obedecerle. Aquí síganme con atención, por favor. Pero nuestras transgresiones, aún sin fuerza, aún sin poder, por lo que le dije anteriormente, ellas siguen en nosotros. Repito, pero nuestras transgresiones, sin fuerza, sin poder para dominarnos, aún siguen en nosotros. No lo confundí, ¿verdad? Espero que no. Jesús subió a la cruz. Tus pecados y los míos se quedaron en la cruz. Pero tú y yo tenemos pecados, transgresiones. No levan su mano. ¿Cuántos de aquí siguen teniendo ira, siguen teniendo envidia, siguen teniendo celos? ¿Cuántos de aquí todavía pecados más graves, ¿no? Pecados sensuales. O hay ese querer hasta quitarle la vida a alguien. O hacer otras cosas. ¿Cuántos de aquí tenemos esas reacciones? Bueno, están reducidas, es decir, ya no tienen fuerza, ya no tienen poder. Pero si no tenemos un constante compañerismo con Cristo, ¿qué crees que va a ser tu transgresión o la mía? ¿Qué crees que va a hacer? Nos lleva nuevamente a pecar. Nos lleva. Infinidad de personas con las que yo he tenido contacto en iglesias cristianas de todo tipo, congregantes, pastores, gente de la alabanza,
maestros de escuela infantil, ujieres, de diferentes ministerios, vuelven a cometer pecados. Vuelven. ¿Y eso por qué? Porque descuidan esa relación con Jesús. De Jesús, amada iglesia, no nos podemos despegar ni medio segundo. De Jesús, tú y yo no nos podemos despegar. En ese momento cobra fuerza otra vez tu concupiscencia o la mía, la que sea, y se vuelve a manifestar. Únicamente la metemos a raya, como se dice coloquialmente, si vivimos adheridos ¿a quién? A Jesús. Le doy este consejo. De aquí la importancia, o de mucho valor para nuestra vida, el vivir cada día dependiendo de Jesús y del Espíritu Santo. Lo vuelvo a decir. De aquí la importancia, o de mucho valor para nuestra vida, el de vivir cada día dependiendo de Jesús y del Espíritu Santo, para no caer ante la multitud de situaciones, pruebas o tentaciones a los que estamos expuestos día a día. Repito, para no caer ante la multitud de situaciones, pruebas o tentaciones a las que estamos expuestos día a día. ¿De dónde cree que hay problemas en el matrimonio? ¿De dónde cree que hay preocupación en los papás porque los hijos les causan esa preocupación? ¿De dónde cree usted? ¿Así nomás? No, es que tanto padres, madres, hijos, hijas, por hablar del núcleo familiar, traemos diferentes reactivos, traemos diferentes reacciones malas. Entonces, cuando no estamos en esa unidad con Jesús, no somos uno con Jesús, pues sale, brota, y ahí es donde hay conflictos. Y de repente, pastor, quiero que me dé una consejería porque tengo problemas con mi marido. O me habla él, pastor, quiero que nos aconseje, tengo problemas con mi mujer. Y ya cuando los tengo delante de mí les digo, hermanos, pero si la Biblia pues ahí dice, para evitarnos todo esto. Ay, pero ya ve, dice. Yo le digo, bueno, está bien pues, está bien, está bueno. Hermanos, hermanas, es muy importante que tú y yo cada día dependamos de Jesús y del Espíritu Santo. Es lo que enseña la carta a los Romanos, capítulo 8, donde inicié esta conferencia. Acompáñenme, vamos para allá. Romanos 8, voy a leer ahora la Reina Valera para poderle enseñar más. Romanos capítulo 8, verso 2 en la versión Reina Valera dice así, si gusta lo leemos en voz alta. Está hablando aquí Pablo y dice, porque la ley, ahorita le digo qué quiere decir ley, porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús, que dice el apóstol, me ha librado, ¿qué dice? De la ley. Esa palabra es clave aquí, ley. ¿De cuál ley le había librado a Pablo? ¿Qué dice enseguida en el versículo 2? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice el verso 3? Porque lo que era imposible, ¿qué? Para la ley. Aquí está hablando de otra ley. ¿Cuál? La de Moisés. ¿Por cuánto era qué? Débil, no tenía fuerza. Por la carne o naturaleza caída. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué dice su Biblia aquí? Condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. Se refiere a la obra de la cruz de Jesús. Eso se refiere. Versículo 4. Este es bien importante. Para que la justicia de la ley, ¿qué? Se cumpliese en nosotros. Esto es clave. Esta parte B del verso 4 es clave en esta conferencia. ¿Cómo es que en usted y en mí se cumple la justicia de la ley? Para darme a entender mejor, ¿qué es la justicia de la ley? Que usted me respete a mí y yo lo respete a usted. Que usted me ame a mí y yo lo ame a usted. Que usted me sea leal a mí y yo le sea leal a usted. ¿Me estoy explicando? La justicia de la ley es todo aquello que conlleva a tener relaciones armoniosas, amistosas, de buena correspondencia. Aquí le puedo poner todos los preceptos bíblicos que hablan de la conducta cristiana.
¿Cómo es que se puede cumplir en usted y en mí la justicia de la ley? ¿Cómo? Ya se lo dije en toda la conferencia. Únicamente al estar unidos a Jesús. No se puede de otra manera. Pero le explico más sobre esto que estamos leyendo ahorita. Termino de leer antes de explicarle, porque hay que hacer esta énfasis aquí, o aquí hay un pero condición. Dice el verso 4, la parte B. Dice que no andamos conforme a la carne, es decir, no nos estamos conduciendo en nuestra naturaleza caída, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. En este caso, a la guía o pastoreo del Espíritu Santo. Primero le dije que le iba a explicar la palabra ley, porque aquí hay dos palabras ley en el verso 2. Esa palabra ley del vocablo griego nomos, ley del vocablo griego nomos, su significado es el principio mediante el cual se realiza influencia o dominio para, eso quiere decir ley, nomos, el principio mediante el cual se realiza influencia o dominio para. A ver, vamos al verso 2. Porque, ya no voy a leer la palabra ley. Porque el principio mediante el cual se realiza influencia o dominio para, ¿qué dice ahí Pablo? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es el Espíritu de vida en Cristo Jesús? Ni más ni menos que es la obra del Espíritu Santo aplicándola a usted y a mí, la obra del Espíritu Santo aplicándola a usted y a mí de lo que hizo Jesús. ¿Me estoy explicando? Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo aplicándola en usted y en mí de la obra o lo que hizo Cristo Jesús. ¿Qué hizo Él por usted y por mí? Murió y resucitó. En la muerte le perdonaron, o a mí. En la muerte perdió todo poder el pecado o enseñoreamiento. Ya no hay influencia. Pero en la resurrección, ¿qué sucedió? Dos cosas: fuimos justificados o somos justos delante de Dios, y esa resurrección nos hace justos en lo práctico, pero además es el alma vivificante. Ya lo leí, 1 Corintios 15:45b. 1 Corintios 15:45b. En la resurrección es cuando Jesús se convierte en el espíritu vivificante. Esto es muy importante, hacerlo nuestro, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que sea real en usted y en mí lo que dice aquí. Porque enseguida dice que por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo parafraseo así. Del principio mediante el cual se realiza la influencia o dominio ¿de quién? En este caso del pecado, del poder del pecado. Que aunque un ser humano ya no quiera hacer lo malo, lo sigue haciendo. O sea, aquí hay de dos sopas, o sigo pecando o ya no peco. Por eso es muy importante esta parte de la enseñanza. Porque la segunda ley que habla aquí del pecado y de la muerte, lo que está diciendo aquí es que es el principio mediante el cual se realiza la influencia o dominio. ¿Para qué? Para seguir pecando a pesar del deseo del ser humano de ya no hacer lo malo. No sé si a usted le han dicho en su casa, o familiares, o compañeros de trabajo, de la escuela: es que ya no quiero hacer lo malo. Bueno, ya tiene usted la enseñanza esta noche. Sí, díganle: mira, mientras tú no tengas una relación con Jesús, tú vas a seguir haciendo lo malo. No te puedes detener, no te puedes parar. Dios nos pagó unas vacaciones hace poco, a través de unos hermanos de esta congregación, y mi esposa es testigo. Estábamos en una, no sé cómo decirlo, plaza, parque, no sé,
Estábamos sentados ahí esperando a mi bella Ami, no sé dónde había ido a comprarse un Gatorade, no sé qué. Y llegó un señor bien borrachote, así con aliento alcohólico, se sentó a mi lado y me dice, yo sabía que era adulación. Me dice, oiga señor, usted se ve muy diferente. Usted no es de esta religión, ¿verdad? No, le dije, soy cristiano. Sí, dice él, sí, usted es cristiano. Y aproveché a predicar el evangelio. Y entonces él estaba borracho, y empezó a llorar. Por favor, ayúdeme, ya no quiero tomar, mire cómo estoy. Y me empezó a platicar su vida, así como en 5 minutos. Yo era empresario, mi negocio lo acabé en alcohol, lo acabé con mujeres, ayúdeme. Le dije, sí, yo sé quién le va a ayudar. ¿De veras? Sí, ¿quién? Jesucristo. Ah, eso ya me lo han dicho un montón de veces, así me dijo él. Ah, bueno, le dije, lo que pasa es que usted no se expone a la palabra de Dios y usted las pocas veces que ha ido, le aseguro que no ha creído. ¿Quién le dijo? Ah, pues, mi experiencia. ¿Cómo cree que cambié yo? ¿Cómo cree que salí de...? Yo era igual que usted. Y se impactó. ¿A poco andaba como yo? Así como usted, Señor. De ahí me sacó mi Cristo, a donde usted me ve ahora. Y mire, está mi esposa, mis hijitas. Oiga, qué bien está su familia. Sí, pero es Cristo. No soy yo, es Cristo. Y ese hombre lloró y lloró. Y le di, estaba muy lejos de aquí, a donde fuimos unos días a descansar. Le dije, mire, nosotros estamos en Ocotlán, Jalisco. Usted está aquí a 6 horas de Ocotlán, Jalisco. Pero aquí debe haber una iglesia cristiana. Sí, me decía, me dijeron de una. Pues ¿qué espera? Pues vaya. Y finalmente me dice, oiga, ¿y no me da para un refresco? Yo ya sabía por dónde iba la cosa. Sí, le dije, le dije, tenga, cómprese algo de comer, aparte de un refresco. Pero amados, todo esto que le estoy diciendo, de experiencias de su servidor conmigo, con otras personas, es por esto. Este borrachito, espero haya sido honesto, y me decía, es que ya no quiero seguir tomando. Sí, pero mientras no tenga este señor alcohólico una relación con Cristo, ¿qué va a pasar? Pues la ley del pecado y la muerte lo tiene cautivo. La ley del pecado y la muerte lo tiene preso, a pesar de que él no quiera. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Quienes están en esta noche aquí. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo? Simple y sencillamente tener una relación con Jesús, someternos a Él, y Él se encargará de que su vida, si no ha sido cambiada, su vida, si no ha sido libertada de donde está cautiva, usted saldrá. Y se lo vuelvo a decir, únicamente a través del poder activo del Espíritu Santo. Cualquier ser humano puede vencer. Repito, únicamente a través del poder activo del Espíritu Santo, cualquier ser humano puede vencer. Pero ¿cuál es la condición? Estar unido a Jesús. Estar unido a Jesús. De otra manera, no se puede andar en novedad de vida. No se puede andar en novedad de vida. Yo puedo decir que soy cristiano, pero en la práctica, si no tengo una unión, si no estoy unido a Jesús, no soy cristiano. Me estoy engañando. Leo este texto, Romanos 8:4, en la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos 8:4, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: todo esto lo hizo Dios, ¿cuál? El que su Hijo viniera a morir por nuestros pecados, el que Él fuera levantado de la tumba al tercer día. Repito, Romanos 8:4, la versión Palabra de Dios para Todos. Todo esto lo hizo Dios. Le leo despacito lo que dice enseguida esta versión: para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Y dice esta versión: ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. La versión Reina Valera, esta parte Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué están enseñando este texto en estas versiones? Ni más ni menos. Usted, su servidor, cualquier persona que se diga cristiana, únicamente puede manifestar los justos mandamientos de Dios si está unida, si está adherida, si está pegada a Cristo. Repito esto: usted, su servidor y toda persona que se diga cristiana.
Únicamente puede manifestar los justos mandamientos de Dios si está unida, adherida o apegada a Cristo. Termino con el texto que ya había leído, Gálatas 2:20, la parte B, Nueva Traducción Viviente. Gálatas 2, versículo 20b, la versión Nueva Traducción Viviente. Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuántos queremos hacer pedazos? ¿Cuántos queremos separarnos de todas esas ligaduras, ataduras, obstáculos, impedimentos que no nos dejan mostrar a Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sincérese, por favor, usted que está aquí. ¿Cuántos? ¿Cuántos como hijos, hijas? Pues no, dejamos mucho que desear de que somos cristianos. ¿Cuántos? Ustedes saben cuántos papás, cuántas mamás, cuántos esposos, cuántas esposas dejan mucho que desear porque pues no se ve por donde le busquemos el fruto cristiano. O cuántos servidores, servidoras, así como a jalones y estirones estamos sirviendo. No, pues así no. Pues no. Hace muchos años un pastor de casa de oración dijo esto que voy a enseñar ahorita, o que voy a decir ahorita. Él estaba un joven ahí bien dormido en su casa, era un domingo, estaba bien dormido. Y la mamá llega y le dice: levántate, hijo, ya es bien tarde, es domingo. Y le dijo el hijo a la mamá: dame 2 razones para levantarme. Bueno, que hoy es el día del Señor y tú eres cristiano, ¿no? Dijo: ah, sí, pues aquí lo alabar. Y la otra, que tú eres el pastor. No, pues tú así me levanto, dijo. Amados, en todo sentido y dirección, como congregantes, como servidores, servidoras, si no tenemos una unión con Cristo, pues estamos reprobados. Estamos reprobados. No hay realmente, no hay nada de Cristo. Y ahí nos tenemos que preguntar: ¿nací de Dios? Y si nací de Dios, qué necio o necia he sido hasta aquí. Porque, oiga, lo único que usted tiene que hacer y yo es ceder mi voluntad a Jesús. Es todo. Señor, tú eres el comandante en jefe. A tus órdenes, jefe. Te sigo, Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Es todo. Y la vida cristiana la manifestamos sí o sí. ¿Oramos, amados? ¿Oramos? Póngase de pie si está de acuerdo conmigo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, primero te damos gracias. Si Dios le habló a usted, a mí Dios me habló, Si Dios le habló a usted y usted gusta orar así, dígale al Señor: Padre, te doy gracias, muchas gracias. Hoy vine con esta expectativa de oír tu voz. Yo necesitaba oír tu voz hoy. Y gracias te doy por esta palabra, por esta enseñanza, que me dice claramente a mí, pero claramente, contundentemente a mí, que la única manera en que yo exhiba todos los rasgos, características del cristianismo es si yo estoy unido a tu Hijo, a mi Señor Jesucristo, o unida a mi Señor Jesucristo. Cada uno de aquí sabe, porque yo también sé. Cada uno de nosotros sabemos en dónde no hay fruto, en dónde Cristo todavía no se ve. Pero no se ve porque no estamos unidos a Él. Así es que yo le animo, por favor, ore. Hay que haga una oración, por favor, individual a Jesús. Y quienes están en su casita escuchándonos, o en su trabajo, en su auto, donde nos estén escuchando, a lo mejor en un hospital, no lo sé. Ahí usted haga su oración y dígale: Señor, yo lo que necesito es estar unido a ti. Yo lo que necesito es estar unida a ti. Dile: por favor, dame revelación. Revélame esta palabra para que yo sea un hijo, una hija tuya, mostrándote a ti. Ya no los rasgos, ya no las características de mi naturaleza caída, no, los rasgos, las características tuyas, mi Jesús. Y si tú eres un servidor, una servidora,
que no obedeces, no te sometes, no haces lo que dice la Biblia en tu ministerio, pues dile: Señor, revélame esta palabra, revélamela a mi espíritu para yo ser un servidor, una servidora tuya, que sea igualito a ti, Señor. Así como tú eras, Jesús, cuando estabas en la tierra. Tú eras un servidor diligente. Tú no podías ningún pretexto, ninguna justificación para no presentarte a la hora que tenías que presentarte al servicio, a la alabanza, a hacer tu trabajo como lo tenías que hacer de predicador, de maestro, hacer milagros. Si te diste cuenta esta noche que hay muchas deficiencias en tu vida como servidora, hay muchas deficiencias en tu vida como servidor, dile: Señor, por favor, revélate a mí y revélame esta enseñanza para romper, para separarme, apartarme de todo lo que no me deja hacer lo que dice tu palabra que haga como tu servidor o servidora. Te agradezco, Señor, por tu paciencia. Te agradezco, Señor, por tu misericordia, y te agradezco, Señor, por tu gracia. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Espero haya sido de bendición, hermanos, esta enseñanza. Un abrazote, Dios les bendiga, y como siempre, aquí estoy a sus órdenes.